el papel desempeñado por Grecia en el mundo antiguo, se produce un cambio en el escenario, y a partir de este momento el protagonismo a nivel cultural y artístico es occidental. Este papel principal lo representará Grecia en un principio solitario, pero pronto tendrá que compartirlo con Roma y entre ambas civilizaciones se establecen fuertes vínculos. El arte, la organización política, las ciencias de la Grecia clásica constituyen la base de la cultura occidental europea. Cultura, la cual era una cultura antropocéntrica, que quiere decir que todas las manifestaciones culturales griegas se preocupan por el hombre. El hombre que es la medida de todas las cosas. Incluso los dioses están concebidos como seres con pasiones humanas, con sentimientos como amor, envidia y odio. La evolución histórica. La evolución histórica. El territorio griego. La civilización griega se desarrolló en el sur de la península balcánica, en diversas islas de los mares Jónico y Egeo, y en la costa de Asia Menor, la cual es hoy Turquía. Este territorio ellos lo denominaron Helade y presenta dos rasgos físicos. 1. Proximidad al mar. Ningún punto se aleja más de 90 kilómetros de la costa, lo cual explica la importancia que tuvieron los viajes y el comercio marítimo en Grecia. 2. El carácter montañoso. El relieve griego estaba formado por un conjunto de cadenas montañosas separadas entre sí por estrechos valles o por pequeñas llanuras. Este relieve dificultó las comunicaciones y la agricultura y favoreció su organización en polis o ciudades-estado independientes. Los helenos y su tiempo. Los griegos nunca llegaron a formar un estado unificado, pero a pesar de sus diferencias tenían cierto sentimiento de unidad, por lo cual se hacían llamar a sí mismos helenos. Compartían el mismo espacio geográfico y tenían una cultura común, ya que hablaban la misma lengua y tenían la misma religión. La antigua civilización griega se desarrolló entre los siglos VIII y I a.C., y su historia se divide en tres periodos, conocidos como época arcaica, época clásica y época helenística. La época arcaica. La época arcaica comprende los siglos desde el siglo VIII hasta el siglo VI a.C., en la cual ocurrieron grandes acontecimientos, los cuales fueron que se produjeron en el año 776 a.C. los primeros Juegos Olímpicos, los cuales se disputaban normalmente cada 4 años o una olimpiada. Durante la celebración de la competición se promulgaba la hequechería o tregua olímpica, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia, que era la ciudad en la que se celebraban los Juegos Olímpicos. Los antiguos Juegos Olímpicos fueron bastante diferentes a los modernos, ya que había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir, además de que se celebraban siempre en el mismo lugar. Según data documentos antiguos, Alejandro Magno participó de los Juegos hacia el siglo IV a.C. en carrera de carros. También se llevaron a cabo las primeras colonizaciones hacia el año 770 a.C. Las colonizaciones fueron grandes migraciones de griegos que se asentaron en las costas del mar Mediterráneo y del Mar Negro. También en el año 770 a.C. se produjo el nacimiento de las primeras polis. Las polis eran ciudades-estado independientes que estaban formadas por un núcleo urbano y las tierras de labor, bosques y pastos que lo rodeaban. Cada polis tenía su propio sistema de gobierno, así como leyes, ejército y moneda diferente, y también era autosuficiente económicamente. Grecia tenía más de 200 polis, aunque las más célebres fueron Atenas, que se situaba en el valle de Ática, y Esparta, que estaba situado en la región de Laconia. Además, en Grecia también hubo la aparición de la moneda. Después se produjo la época clásica. La época clásica que se produjo entre los siglos VI al III a.C. La época clásica fue el periodo de mayor esplendor de las polis griegas, especialmente de Atenas y Esparta, a pesar de las frecuentes guerras. En la época clásica hubo muchas guerras,
pero las más importantes fueron dos: las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. En las guerras médicas se enfrentaron Grecia contra Persia. El conflicto se produjo cuando Persia quiso invadir la Grecia continental. Y lo que pasó fue que Grecia se dio cuenta y se produjo la guerra. Y las consecuencias del conflicto fueron que Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa de la antigua Grecia y se creó la Liga de Delos. Las guerras del Peloponeso. En las guerras del Peloponeso se enfrentaba Atenas y su bando contra Esparta y su bando. Las causas del conflicto fue el excesivo protagonismo de Atenas, el cual provocó tensiones entre las polis que conformaban la Liga de Delos. Y las consecuencias del conflicto fue que la guerra del Peloponeso dejó a las polis muy debilitadas. Ya que la guerra había dejado muy debilitadas a las polis, a mediados del siglo IV a.C., Filipo de Macedonia, tras 20 años de enfrentamientos con los griegos, impuso su dominio sobre las polis griegas con la excepción de Esparta. Ahora se produce la época helenística, que se produjo en el siglo I a.C. Alejandro Magno, hijo de Filipo, continuó la expansión territorial iniciada por su padre, pero a diferencia de él, Alejandro Magno logró en tan solo 10 años y con un ejército de 400.000 hombres conquistar el imperio persa y formó un gran imperio que se extendió desde el mar Egeo hasta la frontera con la India. A la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el imperio y crearon las llamadas monarquías helenísticas, ya que Alejandro no tuvo hijos. En estas monarquías, sus reyes gobernaron con poder absoluto, desarrollaron la industria y el comercio y fundaron nuevas ciudades como Antioquía. Además, favorecieron el asentamiento de ciudadanos griegos en sus territorios. Por último, hacia el año 30 a.C., el Imperio Romano conquistó e integró las monarquías helenísticas. La organización política de las polis. Las polis tenían dos formas de gobierno. 1. La oligarquía y 2. La democracia. La oligarquía. La mayoría de las polis griegas adoptaron como sistema de gobierno la oligarquía. En este sistema, el poder lo ejerció un grupo reducido de personas dueñas de extensas propiedades agrarias, que se consideraban a sí mismos aristoi, es decir, los mejores. De este término deriva la palabra aristocracia. Esparta fue un ejemplo de oligarquía. En esta polis, el poder lo desempeñaban dos reyes que tenían funciones honoríficas y militares, y un consejo compuesto por 28 aristócratas mayores de 60 años que elaboraban las leyes y la presentaban a la Asamblea de Ciudadanos. La Asamblea estaba compuesta por los varones mayores de 30 años, hijos de padre espartano, y se limitaban a votar sí o no a las leyes. 2. La democracia. Atenas, en cambio, adoptó la democracia como sistema de gobierno. Esto es, el gobierno del pueblo. Un hecho que para su implantación fueron las colonizaciones. Gracias a las colonizaciones, aumentó la riqueza de los grupos populares, comerciantes, artesanos y campesinos que exigieron participar en el gobierno de las polis. En las polis de Atenas, el poder residía en la Asamblea de Ciudadanos, compuesta por varones libres mayores de 18 años, hijos de padre y madre atenienses. La Asamblea discutía y votaba las leyes y elegía cada año un consejo de 500 ciudadanos que preparaban las leyes y los asuntos que debía tratar la Asamblea. También elegía a los magistrados que ejecutaban las decisiones y los tribunales populares. No obstante, no era un sistema verdaderamente democrático, pues excluía a las mujeres, a los extranjeros o metecos y a los esclavos. Así, de unos 250.000 habitantes, solo 40.000, o sea, el 16%, participaban en la vida política. Ahora vemos la economía y la sociedad. Las actividades económicas. Las actividades económicas de Grecia fueron 4. 1. La agricultura. Esta era la base de la economía griega y se practicaba en las pocas llanuras existentes. Los principales cultivos fueron cereales,
vid, olivo, frutas y hortalizas. Casi todas las tierras pertenecían a un grupo reducido de grandes propietarios. Los pequeños propietarios apenas obtenían lo necesario para vivir, y cualquier contratiempo les obligaba a endeudarse, con el peligro de caer en la esclavitud a causa de las deudas. 2. La ganadería. Se practicaba en las montañas y en los campos de las aldeas y se basaba en la cría de cabras, ovejas, cerdos, bueyes y caballos. 3. La artesanía. Se fabricaba cerámica, vidrio y tejidos. Se realizaba en talleres que utilizaban mano de obra libre o esclava. 4. El comercio. Empezó a utilizar la moneda. Fue la actividad más importante. Los comerciantes griegos fueron unos excelentes marinos, navegaron por todo el Mediterráneo y aprovecharon la situación de la helada entre Europa, Asia y África. La división social. En cada polis, las personas se dividían en dos categorías sociales: los ciudadanos y los no ciudadanos. 1. Los ciudadanos. Los ciudadanos eran los únicos que podían participar en la vida política, tanto si eran ricos como humildes, y estaban obligados al pago de impuestos y a servir en el ejército. Este grupo lo formaban los varones libres cuyos padres o solo uno de los dos había nacido en esa polis. 2. Los no ciudadanos. Los no ciudadanos, en cambio, no podían participar en la vida política ni desempeñar cargos públicos. A este grupo pertenecían los extranjeros o metecos. Eran personas libres que se dedicaban al comercio y a la artesanía porque no se les permitía poseer tierras. 2. Los esclavos. Eran los prisioneros de guerra o personas que no habían podido pagar sus deudas. Por lo general trabajaban en el campo, en las minas y en las canteras o en el servicio doméstico. 3. Las mujeres. Todas carecían de derechos políticos, fueran libres o esclavas. Ahora veremos la religión y la cultura. Los dioses, los héroes y los mitos. Los antiguos griegos fueron politeístas. Sus dioses, que moraban en el monte Olimpo, tenían el mismo aspecto y los mismos sentimientos de los humanos, pero a diferencia de ellos, eran inmortales y contaban con poderes extraordinarios. Los principales fueron, entre otros, Zeus, Hera, Apolo, Afrodita y Atenea. También creyeron en los héroes, hijos de dioses y humanos, que fueron considerados semidioses. Aunque eran mortales, podían realizar hazañas prodigiosas. Uno de los más célebres era Heracles o Hércules, conocido por su enorme fuerza. Los griegos escribieron mitos o relatos con las hazañas de los dioses y los héroes que constituyen la mitología. El culto a los dioses. Los griegos rendían culto a sus dioses en la casa, en los templos y en los santuarios. En la casa, el padre de familia realizaba el culto a la diosa del hogar, Hestia, y a los difuntos. En los templos, los sacerdotes y algunos magistrados dirigían el culto, en el que participaban todos los habitantes de la polis. Consistía en sacrificio de animales y en procesiones con ofrendas. En los santuarios, se reunían griegos de todas las polis para honrar a sus dioses, como ya sabes, a través de las representaciones teatrales y de competiciones deportivas. Los Juegos Olímpicos, celebrados en la ciudad olímpica cada 4 años a partir del 776 a.C., fueron las competiciones deportivas más famosas. Duraban 7 días y eran exclusivamente masculinas. Además, los griegos preguntaban a los dioses sobre el futuro por medio de los oráculos, donde sacerdotes y sacerdotisas respondían en nombre del dios. El oráculo más consultado fue el de Apolo en Delfos. Ahora veremos la cultura griega. Los griegos fueron los primeros en intentar explicar el mundo que les rodeaba, utilizando la razón y no la religión. Por eso se les considera los creadores del pensamiento racional. El desarrollo de este tipo de pensamiento conllevó importantes aportaciones en la filosofía, que contó con notables pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, y en las ciencias como las matemáticas, Pitágoras, la física Arquímedes,
la astronomía Eratóstenes y en la medicina Hipócrates. El teatro también fue aportación griega. Era un espectáculo público y gratuito en el que los actores cubrían sus rostros con máscaras, representaban tragedias o comedias, así llamadas según su final fuera triste o feliz. Ahora les voy a hablar de los principales dioses griegos. Primero, Zeus. Zeus era el dios supremo de los dioses, del cielo y también de la tierra. Sus atributos eran el rayo, el águila y el cetro. Ahora veremos a Hera. Hera era la esposa de Zeus y diosa del matrimonio y de la maternidad. Sus atributos eran el cuervo, el pavo real y la granada. Ahora veremos a Poseidón. Poseidón era el dios del mar, de las aguas y de los océanos, y sus atributos eran el tridente. Ahora veremos a Hades. Hades era el dios del inframundo y de los muertos. Sus atributos eran el cuerno de la abundancia, el casco que hace invisible y el perro cerbero que impide el paso de los vivos al reino de los muertos. Ahora veremos a Hefesto, que era el dios del fuego y de los metales. Sus atributos eran la fragua y el martillo. Ahora veremos a Hermes, que era el dios mensajero y de los viajeros. Y sus atributos son las alas, los pies y la capa. Ahora veremos a Apolo. Apolo era el dios de la música y de la poesía. Sus atributos eran la lira. Ahora veremos a Atenea, que era la diosa de la sabiduría, de la justicia y de la guerra. Sus atributos eran la lanza y el escudo. Ahora veremos a Artemisa, que era la diosa de la caza y de los animales. Y sus atributos eran el arco y las flechas. Ahora veremos a Ares, que era el dios de la guerra. Sus atributos eran el escudo y el casco. Ahora vemos a Afrodita, la diosa del amor. Sus atributos eran la concha, ya que nació del mar. Y también está Demeter, que es el dios de las plantas y de la agricultura. Sus atributos son la espiga de cereal. Ahora veremos el arte griego. En el arte griego encontramos la arquitectura. Y en la arquitectura veremos las características de la arquitectura. Los griegos construyeron sus edificios con un tamaño proporcionado a la medida humana, sin las enormes dimensiones propias de otras civilizaciones como la egipcia. Los elementos utilizados en las edificaciones fueron la piedra y el mármol como materiales, las columnas como soporte o sujeción y las cubiertas adinteladas, planas o a dos aguas. Ellos pretendieron que los edificios fueran bellos, por ello crearon los órdenes arquitectónicos, unas reglas que establecían la disposición y la proporción entre las partes del edificio. Estos fueron tres: el dórico, más pesado y sencillo; el jónico, más ligero y decorativo; y el corintio, caracterizado por su capitel con hojas de acanto. El templo griego. Ahora veremos el templo griego y la casa de los dioses. El templo fue el edificio griego más importante. Era la casa simbólica del dios y albergaba su estatua y su tesoro. Los fieles no entraban al interior, ya que el culto y las ceremonias se realizaban al aire libre en una explanada situada delante de él. El edificio se levantaba sobre un basamento y solía tener forma rectangular. La cubierta a dos vertientes se apoyaba en un muro que solía estar rodeado de columnas. El interior se dividía en varias partes: un vestíbulo o pronaos, una estancia principal o naos, donde se situaba la estatua de la divinidad, y otra estancia, el opistodomos, donde se guardaban las ofrendas y el tesoro. Los templos más importantes se levantaron en el siglo V a.C. en la Acrópolis de Atenas: el Partenón, el Erección y el Templo de Atenea, Nike o de la Victoria. Ahora vemos la escultura y la cerámica y veremos las características de la escultura. Las esculturas griegas se hicieron en su mayoría para decorar los edificios. Las primeras se realizaron en madera, pero con el paso del tiempo se impusieron otros materiales como el mármol pintado de colores, el bronce y en algunas ocasiones el marfil y el oro.
La escultura buscó representar la belleza del cuerpo humano. Para ello debían seguir un canon, es decir, realizarse de acuerdo con unas proporciones entre las partes del cuerpo. Los temas representados fueron muy variados: divinidades, héroes, atletas, sacerdotisas, escenas religiosas o luchas reales o mitológicas. Ahora veremos la evolución a través de las épocas. En la evolución de la escultura se distinguen tres etapas. La época arcaica, desde el siglo VII hasta el siglo VI a.C. Las esculturas eran rígidas y esquemáticas, como reflejan las figuras de atletas que se llamaban kuroi y de muchachas korai. Ahora la época clásica, que comprendió el siglo V y el siglo IV a.C. En esta época las esculturas se volvieron más naturales gracias a la labor de escultores como Mirón, Policleto, Fidias y Praxíteles. Y en la época helenística, a partir del siglo III a.C., los escultores buscaron expresar el movimiento y los sentimientos. Ahora haremos la cerámica y su decoración. La cerámica alcanzó un gran desarrollo en Grecia. Las vasijas se caracterizaron por la finura del barro y la elegancia y la variedad de formas, ya que había un modelo para cada uso: guardar líquidos y granos, transportar agua, mezclar el vino y el agua, etc. Sus escenas nos han aportado una valiosa información sobre la vida cotidiana y las costumbres de los griegos. En Atenas se decoraban con pinturas de figuras rojas sobre fondo negro o con figuras negras sobre fondo rojo. Y hasta aquí este video. Espero que os haya gustado y os haya servido mucho. Adiós.